Hoy hablaremos de la teoría del pensamiento y lenguaje de Lev Vygotsky, presentado por Rosy Estefany Beltrán y Eva María Corzo Ayala. En primera medida hablaremos de la teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas por Lev Vygotsky, la cual fue su obra más representativa y fue publicada en el año 1934, meses después de su fallecimiento. En la primera parte del documento, Vygotsky nos menciona que para él el significado es donde podemos encontrar respuestas a las preguntas que surgen sobre la relación entre la inteligencia y la palabra. Y asimismo nos manifiesta que el conocimiento se produce a través de ese intercambio o esa transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social, lo que quiere decir que es la cultura. Es decir, que la transmisión del conocimiento solo se produce a través del lenguaje. Ahora bien, el lenguaje tiene un desarrollo específico con raíces propias en la comunicación prelingüística y que no depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de esa interacción que tiene el niño con su medio. Esta conducta humana está organizada y controlada tanto por intenciones reales, es decir, aquellas que son del propio individuo, como por intenciones atribuidas por otras, que por lo general son provenientes de la interacción con los demás. El lenguaje social emerge cuando el niño transfiere las formas de comportamientos sociales participantes a la esfera personal al interior de sus funciones psíquicas. El lenguaje egocéntrico, extraído del lenguaje social, conduce a su debido tiempo al habla interiorizada, que sirve tanto al pensamiento autista como al simbólico. Estas funciones psíquicas mencionadas anteriormente son las inferiores y las superiores. Las inferiores son aquellas que compartimos con el reino animal, tales como la memoria, la atención y la percepción. Y las superiores son aquellas que nos caracterizan como seres humanos y las podemos alcanzar a través de la interacción con los seres humanos, como por ejemplo la atención selectiva, el razonamiento abstracto, la metacognición y el pensamiento matemático. Todo esto mediante el lenguaje, el cual es la principal herramienta cultural humana que nos posibilita el pensamiento y por ende la comunicación. Lev Vygotsky en su teoría de pensamiento y lenguaje también nos habla del esquema del desarrollo del lenguaje. Aquí encontramos el lenguaje social, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje interiorizado. El lenguaje social se refiere a las interacciones sociales que constituyen el medio principal del desarrollo intelectual. El lenguaje egocéntrico es aquella herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognoscitivo del niño. Y el lenguaje interiorizado consiste en construir una representación interna cognoscitiva de las acciones físicas. Dentro de las teorías importantes que nos dejó Vygotsky, encontramos la zona de desarrollo próximo, que no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, que está determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial. Este está determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. El documento también nos habla de Piaget y su teoría del lenguaje y pensamiento del niño, donde este revolucionó el estudio del pensamiento y el lenguaje infantil porque primero estudió sistemáticamente la percepción y la noción del niño, ya que para él el nexo que unifica todas las características específicas de la lógica en el niño es el egocentrismo de su pensamiento, donde el egocentrismo del niño se basa en que él habla solo para sí mismo, como si pensara en voz alta. Es como si el niño realizara un monólogo. En estas conversaciones infantiles ocurre que el punto de vista del otro no es tomado en cuenta y tampoco se preocupan por ser escuchados o comprendidos. Pero cuando el niño inicia su etapa escolar, el desarrollo del lenguaje cambia, su estructura, sus funciones, y este pasa de un lenguaje egocéntrico a un lenguaje socializado, dirigido a otros niños. Y es en este momento donde el niño es consciente del inmenso poder del lenguaje en la adquisición del conocimiento y lo emplea en forma de preguntas sobre lo que le interesa conocer. Es aquí donde el niño empieza a preguntar el porqué de todo. Todo esto sucede gracias a que el niño construye esquemas mentales, los cuales son la asimilación, que ésta se produce cuando se incorpora una nueva información al conocimiento existente, y la acomodación, que es cuando se ajusta la información
y se crea un equilibrio interno entre la acomodación, el medio ambiente que lo rodea y la asimilación para crear un nuevo conocimiento. Es por esto que el niño es constructor activo de su propio conocimiento y este conocimiento se aprende de forma individual o colectiva, siendo fundamentales los esquemas mentales de asimilación, acomodación y equilibrio para la construcción de su pensamiento. La teoría de TED sobre el desarrollo del lenguaje. Esta enfatiza en la importancia del factor lógico en el desarrollo del lenguaje y distingue tres raíces del lenguaje: la tendencia social, la tendencia intencional y la tendencia expresiva. La tendencia social e intencional nos habla que subyacen de las nociones básicas del habla observada en los animales, y la tendencia expresiva nos habla que es específicamente humana y se orienta hacia un determinado contenido o significado específico. Él también nos habla de la importancia del factor lógico en el desarrollo del lenguaje y que hay que ver una intencionalidad en estas raíces ya mencionadas, ya que pues estas raíces son una fuerza impulsadora y son primordiales en la etapa del desarrollo psíquico del niño. En el aula se puede evidenciar esta teoría. En el ambiente escolar a veces podemos evidenciar que hay niños que tienen problemas de hiperactividad. O eso creemos, porque en realidad eso no es lo que ellos presentan. Lo que ellos quieren o la intención que ellos tienen es comunicar algo. Eso que quieren comunicar muchas veces es abandono, soledad, un abuso o falta de afecto pues que ellos tienen. Y lo que quiere esta teoría es que el niño pueda interactuar socialmente y dejar pues esta timidez y este miedo para que exprese la problemática más profunda que él tenga y poder pues expresar ese sentimiento a los demás con la intención de que pues estas personas puedan hacer algo para ayudar a resolver esta problemática. Ahora hablaremos de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva por Ruben Feuerstein. Feuerstein era un psicólogo rumano que se destacó en campos de estudio importantes como la psicología del desarrollo, la clínica y la cognitiva desde una perspectiva transcultural. Nació el 21 de agosto de 1921 y falleció el 29 de abril del 2014. Él nos dejó una frase muy importante y es que necesitamos métodos que nos posibiliten preguntar no si los niños pueden o no aprender, sino cómo puede impartírseles la enseñanza de modo tal que se desenmascare su potencial de aprendizaje disponible. Nos presenta al individuo como un ser que es modificable y que siempre va a poder mejorar su rendimiento o su capacidad intelectual. Esto quiere decir que la conducta cognitiva del ser humano es un sistema que siempre va a estar abierto o susceptible a cambios significativos que se van a llevar a cabo mediante la intervención de los mediadores, es decir, en este caso serían los maestros. También presenta la inteligencia como un aspecto crítico del enfoque sobre la enseñanza del pensamiento, donde la competencia es adquirida con la enseñanza y esta se puede aplicar en un contexto diferente al que se aprendió, y a esto se le llama transferencia. Y para esto existen dos funciones cognitivas básicas, las cuales son compuestos formados a partir de habilidades innatas, historial de aprendizaje, actitudes hacia el aprendizaje, motivos y estrategias, y un aprendizaje de contenidos académicos y sociales, las cuales las deficiencias en el desarrollo de tales funciones producen un aprendizaje inadecuado o que está por debajo de lo esperado para las experiencias de madurez mental de esas personas. Es por esto que la teoría de la modificabilidad cognitiva nos lleva a determinar que la privación cultural explica el bajo rendimiento y las limitaciones que evidencian algunos niños y jóvenes marginados en pruebas de tipo intelectual. El rendimiento escolar juega un papel crucial en esto, ya que el rendimiento bajo en la escolaridad es producto del uso ineficaz de aquellas funciones que son los prerequisitos para un funcionamiento cognitivo adecuado, como se mencionaba anteriormente.
De aquí se deduce la convicción de que los niños con bajos rendimientos escolares también están abiertos al cambio, a la modificación y a la creencia absoluta en la modificabilidad cognitiva de la persona, que es que todo ser humano es modificable. Solo hace falta que haya una interacción activa entre el individuo y las fuentes de estimulación. Fuentes de estimulación se dan gracias a los mediadores humanos, en este caso los maestros, porque estos se interponen entre el estímulo y el organismo, es decir, el estudiante, seleccionando, reordenando, organizando, transformando y ofreciendo estímulos que orienten hacia comportamientos cognitivos más óptimos y efectivos. El estudiante percibe, elabora y responde a estos estímulos que han penetrado tanto al azar como de forma directa. El mediador debe asegurar las condiciones óptimas de interacción para que el estudiante perciba y compare los estímulos iniciales con otros, llevándolo a que el estudiante adquiera comportamientos apropiados para formar aprendizajes más efectivos, estrategias cognitivas, hábitos de trabajo sistemáticos y organizados, y además enriquecer la interacción entre el sujeto y el medio ambiente, proporcionándole estímulos y experiencias que no pertenecen a su mundo inmediato. Es importante que en la medición se tenga claro cuál es la intención al medir, es decir, cuál es el objetivo que se tiene y se quiere transmitir. Debe ser de forma clara, explícita, para que el ser que va a ser mediado esté predispuesto a atender y a retransmitir la información recibida. Para la trascendencia, esto quiere decir ir más allá de la necesidad inmediata que se creó en la actividad. Ahora hablaremos del enriquecimiento instrumental PEI. El PEI consta de un conjunto de tareas que se dirige a la educación compensatoria, queriendo desarrollar y fomentar las funciones deficientes de los estudiantes, como problemas de rendimiento académico o interacción con otros. Este es un programa de interacción psicoeducativa de más de 500 páginas con problemas y actividades que están divididos en 15 instrumentos de trabajo. El PEI se basa en una concepción de la inteligencia como un proceso dinámico, autorregulatorio que responde a la intervención ambiental externa. Por último, tenemos la evaluación dinámica del potencial de aprendizaje. Este es un instrumento original de evaluación dinámica elaborado por el propio Friedstein y su equipo. Las tareas concretas que se utilizan en este son muchas reelaboradas de pruebas clásicas y lo que se quiere es conocer las dificultades del estudiante. En esta hay evaluaciones como organización de puntos, matrices progresivas de Rennes, prueba de diseño de patrones, test de figura completa, test de aprendizaje de posiciones, recuerdo asociativo de estímulos visuales, test de abstracción verbal, test de plataformas, test de recuerdo de palabras y test de organizador. Esto fue todo acerca de la teoría de pensamiento y lenguaje de Lev Vygotsky y la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva por Ruben Feuerstein. Gracias.